El Círculo de Montevideo nació en 1996 por iniciativa del entonces presidente del Uruguay, Julio María Sanguinetti. Destinado a analizar los problemas continentales a través de encuentros, publicaciones y reuniones de trabajo que pudieran colaborar en acciones concretas, se convocó a destacados intelectuales, financistas y políticos de Europa y América Latina. Al círculo se incorporaron presidentes y gobernantes, dirigentes de organizaciones internacionales y prestigiosas personalidades de todo el mundo. Sobre el caudal de realidades y pensamientos recogido a lo largo de los años, se continuó en la labor de acercamiento empresarios-Estado, bajo la premisa de mejoramiento de las realidades sociales. Ante el nuevo escenario histórico, se reflexiona y propone para lograr que la triunfante democracia política, la economía de mercado, la globalización, la apertura comercial y la reforma del Estado confluyan en un orden armónico capaz de promover la iniciativa y el crecimiento, pero a la vez garantizar un desarrollo equitativo entre las naciones y los ciudadanos. Círculo de Montevideo, edición 29, reunión plenaria. La confianza en la sociedad contemporánea. Bienvenidos. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas al Museo Soumaya, que será la sede de la 29ª reunión plenaria de la Fundación Círculo Montevideo, titulada La confianza en la sociedad contemporánea. Como lo describe el video, el Círculo de Montevideo es un prestigiado grupo que analiza, reflexiona, debate y aporta propuestas acerca de los retos y oportunidades que enfrenta el mundo. Es presidido por su fundador, el presidente Julio María Sanguinetti, y el ingeniero Carlos Slim Elú como presidente empresarial. También son miembros del mismo distinguidas personalidades de la política como Felipe González, Leonel Fernández Reina, César Gaviria, aquí con nosotros, Isabel Santemalo, así como reconocidos empresarios e intelectuales como don Enrique Iglesias, también aquí con nosotros, Natalio Botana, bienvenido, Carlos Magariño y Alberto Ruiz Gallardón, entre muchos otros. Durante este encuentro se debatirán y desarrollarán propuestas que abonen y enriquezcan a las sociedades de todo el continente americano, en una serie de sesiones dedicadas a los siguientes temas de gran actualidad: ideas, creencias e intereses, primero. Segundo, la inversión como factor de desarrollo económico. Tercero, el desafío de las instituciones. Cuarto, la razón y la emoción, el valor de la sensatez. Y último, el impacto de los conflictos. A continuación escucharemos el himno nacional mexicano. Les agradeceré se pongan de pie. Muchas gracias. ¿Sí toman sus asientos? Iniciamos esta sesión plenaria con la ponencia Ideas, Creencias e Intereses a cargo del presidente Julio María Sanguinetti, como dijimos ya, presidente de la Fundación Círculo de Montevideo. Hola.
Bueno, amigas, amigos, una vez más nos reunimos en esta tierra hospitalaria de México, en este maravilloso reducto del arte, de la historia, de la cultura, del pensamiento y de la libertad que ha construido nuestro amigo Carlos Slim, que con su generosidad nos recibe con el pensador en la puerta de la escalera que hubimos de transcurrir y luego con la famosa puerta del infierno que nos llama a todos a la reflexión. Pero el arte, allí está, es la suprema creación de los seres humanos. Allí está la pietà, que es un símbolo para todos. En fin, esto es siempre muy grato estar aquí. También es muy grato, luego de 28 años, seguir. Y seguimos y seguimos y seguimos. De los de hace 28 ya no somos tantos. Está Felipe, está Enrique, en fin, algunos más, Natalio, en fin. Pero acá estamos. Y estamos para lo de siempre, sobre todo muchachos becarios, para reflexionar, para pensar, para hacer eso que el apresuramiento de nuestra vida y la fosforescencia de las imágenes, de las pantallas, nos obligan a buscar el discurrir del pensar. Tiempos recios se titula una obra de Vargas Llosa, en que recoge artículos sobre nuestro tiempo. Y hemos sido testigos en el constante debate que hemos tenido aquí, de primero la incertidumbre con la cual nacimos. Se caía el mundo comunista, estaba a punto de caer el muro de Berlín, sentíamos que se iniciaba un camino nuevo, parecía ser que no había nada enfrente de la democracia política o de la economía de mercado, parecía que nos encaminábamos a la paz kantiana, a la paz eterna. Y pareció serlo. La globalización se descubrió, ya venía existiendo, porque era un fenómeno científico y tecnológico que iba ocurriendo más allá de los avatares políticos y más allá de las discusiones ideológicas. Venía ocurriendo, pero se revela. Y ahí viene toda una etapa de construcción. Parecía la del 48, en cuanto se establecían instituciones que pretendían gobernar el mundo, conducirlo, orientarlo, superar sus principales desajustes. Ahí vino la Organización Mundial del Comercio, el comercio libre, y se vivieron 10, 15 años, quizá 20, de prosperidad. El mundo creció, las economías crecieron, la gente vivió mejor. Luego, en 2008, ya hubo un respingo con el mundo financiero y ahí la globalización dio un paso atrás. Y luego empezaron a venir otros fenómenos inesperados, hasta que nos aparece una pandemia. Era algo que ya parecía librado solo a los libros de historia, era lo que los Bruegel y los pintores del siglo XVI y XVII tantas veces pintaron. Una pandemia, un fenómeno universal. Luego una guerra. Y ahí nos encontramos con la impotencia de esas instituciones. Y ahí nos fuimos entrando en un tiempo de gran desconcierto. Los estados no podían lograr una regulación razonable de la inmigración. Las justicias no podían con los nuevos fenómenos del terrorismo y del narcotráfico. Los partidos políticos declinaban frente a fenómenos de insatisfacción colectiva. Y así de a poco fueron ocurriendo episodios que nos llevaron a este tiempo tan extraño en que basta en cualquier momento asomar a un canal de televisión para ver cosas sorprendentes, tan sorprendentes como que, digamos, antes un antisemita había que buscarlo
en las extremas derechas y ahora aparecen las extremas izquierdas, o que para hablar de libre comercio y el paladín del libre comercio es China y los Estados Unidos, que era el inspirador de la organización del comercio liberal, pasa a ser el abanderado del proteccionismo, y nos encontramos con esas extrañas paradojas, con esas confusiones de extremos que nos ponen incluso delante del primer gran retroceso histórico, que es una guerra. La guerra es el fracaso de la política, es el fracaso de la institucionalidad cuando se llega a esa situación. Una guerra, además, europea, occidental, hoy ya mucho más allá, una guerra siglo XVII, siglo XVIII, una guerra imperial, territorial, de las que ya parecían totalmente superadas, de las que no eran posibles. Marx y Engels, en los comentarios que hacen en el 98 de las revoluciones del 48, dicen: el avance en las armas ha terminado con todas las guerras napoleónicas, porque la capacidad de destrucción las hace imposibles, salvo en el escenario de una guerra mundial, de crueldad inaudita y de conclusiones inesperadas. Eso dicen en el 98 Marx y Engels. Se terminaron las guerras napoleónicas y hoy estamos en una guerra pre-napoleónica, diríamos así, en los tiempos de Pedro el Grande o de Catalina, peleando por sus fronteras y con la misma doctrina. Porque hoy también Rusia invoca la necesidad de su seguridad, que, decía Pedro el Grande, está siempre en el cinturón de sus vecinos. Y vivimos esos absurdos, hoy mismo, hoy en la televisión. El canciller soviético diciendo: Occidente no comprende nuestras necesidades de seguridad nacional. Y uno dice: ¿dónde están las amenazas a la seguridad nacional rusa? ¿Cuál es el problema de seguridad nacional que tiene Rusia? Salvo el de Pedro el Grande, que quería el territorio de Rusia y el territorio de todos los vecinos, ¿no? Entonces, y las paradojas son tantas que permítanme decir esto también. Esa poderosa Rusia del ejército que representa hoy o pretende representar una fuerza tan extraordinaria, combate al lado de 10.000 soldados de Corea del Norte. Yo creo que Kutuzov no estaría feliz de que le dijeran que para enfrentar a Napoleón tenía que traer mercenarios coreanos, ¿no? Pero eso es lo que está ocurriendo. Eso es lo que tenemos adelante, ¿no? Una guerra, un fenómeno totalmente anacrónico. ¿Terminará? Sí, tiene que terminar. Pero con esto hemos tocado también la impotencia de las instituciones, la fragilidad del derecho internacional, al cual todos hemos dedicado todos los años de nuestra vida tratando de que fuera, digamos, la regla garantista de la coexistencia de las naciones. Pero allí estamos. De allí entonces que esta debilidad de las instituciones es la que nos hace provocar una reflexión que la empezamos en el concepto de confianza. ¿Y qué es la confianza? La confianza es la institución invisible, pero la más importante de las instituciones, porque sin ella no funciona ninguna otra. Desde los cónyuges, porque sin confianza no hay pareja, desde el paciente con el médico
que si no tiene fe en él, difícilmente sane, desde el maestro al profesor, desde el trabajador frente a su patrono, todos se basan en la confianza. Si no hay confianza, no hay leyes que funcionen. Si no hay confianza, no hay instituciones. Y tampoco hay, en definitiva, desarrollo. Son esos factores inmateriales que son los que, en definitiva, conducen también el desarrollo de las sociedades. Montesquieu dice, pese a su vocación por el derecho y por las estructuras institucionales, dice, muchos factores gobiernan a los pueblos. Su clima, su territorio, su religión, sus leyes, sus ejemplos del pasado, sus costumbres, sus modos de comportamiento, sus códigos de la administración, son los que en definitiva configuran un espíritu colectivo, son los que en definitiva, él usa esa palabra, generan el espíritu general. Y ese espíritu general es el que hace de una nación, el que en los códigos de confianza y de comportamiento, así como todos salimos a la calle y sabemos por qué lado va a transitar uno y el otro sin que tengamos el reglamento de tránsito en la mano, así serán las leyes funcionando como hábito y las instituciones como hábito, porque todo ese conjunto es lo que hace la posibilidad de que una nación también crezca económica y socialmente. Solo en ese conjunto de elementos que son inmateriales. El propio Hegel, siempre tan ubicado o pensado desde las concepciones autoritarias, también lo habla cuando él dice, miren las Américas, la del norte y la del sur. Bueno, ha habido un desarrollo muy distinto. Y él ahí dice, bueno, el puritanismo de los protestantes, que le ha dado un carácter religioso a las cosas de la vida, ha alentado el fenómeno de ese desarrollo, que luego es la tesis famosa de Weber, que tampoco es, digamos, algo que tomemos como ineluctable, porque si bien es verdad que Inglaterra se industrializó antes que Francia, y sin ninguna duda esos valores religiosos fueron importantes, no exclusivos, pero sí importantes, también Holanda se había desarrollado un siglo antes que Inglaterra, y no estaba el puritanismo, y no estaba el puritanismo protestante. De modo que lo que sí estaban los valores fundamentales, creativos, de lo que es la capacidad humana, la capacidad agonista del ser humano por construir su vida, por producir, desde las primeras necesidades de la subsistencia hasta los productos más sofisticados del arte y de la cultura que hacen tanto a la vida. Y esa libertad individual es la que estuvo en la fuente del desarrollo financiero, comercial, de Holanda, luego de Inglaterra y más tarde del mundo. Es ese espíritu individual. Es el momento en que, digamos, la vida supera el dogma político, supera la creencia, en que la capacidad individual genera esas sociedades. El factor confianza, entonces, es fundamental. Y ahí es donde, entonces, nos encontramos hoy, en la crisis de la confianza. Porque la sociedad de la confianza es aquella en la cual convivimos sin las llamadas grietas, hoy tan de moda en todos los análisis políticos, sin las reivindicaciones étnicas, sin los conflictos, sin los desasosiegos que se viven en la caída de las instituciones, en los fenómenos
de la droga, en los fenómenos del narcotráfico, en los fenómenos de todo ese tipo de fenómenos que son, en definitiva, los que van horadando la confianza en las instituciones. Los partidos políticos empiezan a no dar respuesta, las instituciones empiezan a no dar respuesta. Y bueno, ¿y por qué? ¿Por qué es esto? ¿Y qué en lugar de? Porque ahí está el otro tema. Ya todas las opciones de los autoritarismos se han probado, todas fracasaron, pero se vuelve a caer muchas veces en ellas. O ponemos en riesgo la democracia y la ponemos al borde. Y ahí son los fenómenos que, sin quebrar la democracia, la degradan. Diríamos que las grotescas ocupaciones del Congreso norteamericano o del Parlamento de Brasilia son la exteriorización visual de lo que son esos fenómenos populistas que, aún sin lograr quebrar las instituciones, felizmente, porque esa es la parte grata también de este tiempo, cómo las instituciones han resistido en países que están con gobernantes populistas por su metodología, pero que sin embargo han logrado preservar sus instituciones. Pero estas agresiones, en este caso simbólicas, nos ponen por delante estos fenómenos, que se basan ¿en qué? Se basan justamente en la explotación de las inseguridades y multiplican la desconfianza. El mundo actual está en un tránsito civilizatorio que tantas veces hemos analizado acá y que el ingeniero tanta meditación le pone, de la sociedad industrial y postindustrial a la digital. Ninguna generación tuvo más oportunidades que la de ustedes, muchachos, pero también ustedes tienen inseguridades, porque ya no hay más el empleo para toda la vida. Ya no hay más eso, que yo lo viví en mi juventud. Cuando entraba uno de nuestros compañeros a un banco y decíamos, bueno, toda la vida, y ahora los bancos cierran, abren, reabren, y así sucesivamente, ¿no? Y todo eso va cambiando. Se cierran las fábricas, ¿no? Uno pensaba en lo que era la industria, ¿no? El ferrocarril, los automóviles, Detroit, Ford, Henry Ford. Bueno, todo eso pasó, esa es la civilización que pasó. Y esta otra digital sí da muchas oportunidades, pero también da muchas inseguridades. Todos los fenómenos que terminan en la inteligencia artificial son la expresión justamente de nuevos modos de producir, de nuevas concepciones de riqueza, pero también de muchos fenómenos de inseguridad. Y ahí viene justamente la explotación de esas inseguridades. Porque se cultiva, y eso está en la esencia de los populismos, el resentimiento. El resentimiento. Y bueno, ¿qué es el resentimiento? Bueno, es la sensación de una agresiva humillación hacia lo que se siente como el factor que provoca las propias frustraciones. Así lo define Nietzsche con gran precisión. Es ese sentimiento en virtud del cual trasladamos eso a nuestra frustración. Y eso es lo que se explota. Entonces es el resentimiento del empleado inseguro. Son los resentimientos que generan también la bienvenida sociedad del consumo, que ha dado más bienestar que nunca a la gente, que ha dado más capacidad de acceso a los bienes de la comodidad desde el hogar hasta a los bienes de la cultura, porque la sociedad de consumo ha creado, pero también, como vive multiplicando necesidades, también vive multiplicando frustraciones y aparecen. Y van aflorando otros fenómenos. La globalización produjo un efecto contrario en cuanto al resurgimiento de las identidades particulares, de las identidades fragmentadas, de las identidades profesionales, de las identidades étnicas o de las identidades nacionales. Curiosamente o no curiosamente, cuanto más se globalizó,
más apareció ese fenómeno de la necesidad de pertenencia. Pertenezco a algo, y ahí empiezan a aflorar todos estos brotes identitarios que agreden también y van debilitando el sentido del Estado-Nación, van debilitando las instituciones, van generando, en definitiva, el debilitamiento de ese espíritu general de que hablaba Montesquieu en las naciones. Entonces, ese factor inmaterial, el que está en la base de todos estos fenómenos que estamos viviendo hoy en el mundo entero. Que lo vemos en Europa Occidental, que lo vemos en América Latina. Quizás en América Latina peor en el sentido que los populismos han degenerado muchos de ellos en dictaduras. Fue el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua. ¿No? Chávez es una figura simpática, carismática, lo recordamos muchos de nosotros, lo vimos jurar un día frente a una constitución moribunda e iniciar un proceso luego de un pasado golpista que había sido amnistiado, pero luego terminamos en lo que hemos terminado. Y así es. Entonces, estos fenómenos nos muestran a su vez las debilidades que desgraciadamente institucionales que se están viviendo en nuestros países. Los debates por la democracia. Fíjense los partidos de Chile que hicieron la transición del post-pinochetismo con notable éxito, ¿no? 3 gobiernos demócratas cristianos, Frei, Elwin, Frei, los gobiernos socialistas, Bachelet, Ricardo Lagos, liberales conservadores, Piñera, grandes presidentes todos. Y un día hubo una explosión que nadie sabía de dónde había salido, que era una explosión recóndita de insatisfacciones, que luego que se hicieron visibles, se entendieron, se comprendieron de algún modo. Bueno, y terminó en una elección sin partido, digamos así, que no ha comprometido felizmente las instituciones, porque a quien le tocó asumir lo ha hecho con espíritu democrático y lo debemos reconocer. Pero es un hecho también que en quienes lo votaron, porque pensaban que era un joven revolucionario, estudiantil, que iba a hacer determinadas cosas, también sienten la frustración de que está haciendo, sí, las cosas que debe como demócrata que es, y eso es lo que importa también. Pero en todo caso estamos en situaciones complejas. Bueno, miremos Europa, hoy mismo. Uno piensa en Francia. Si hay un país de las instituciones, de las constituciones, de las leyes, de la administración, de los códigos, es Francia. Bueno, es primera vez que un primer ministro dura 20 días. Y ahí está el presidente en un país en el cual ya los viejos partidos que hicieron la gloria, los 20 gloriosos de la posguerra, no están. Ninguno está allí, ni los socialistas, ni los gaullistas, ni los republicanos, dividido en 3, entre una izquierda antigua, una derecha cargada de todos estos factores que hablamos, y un centro que vacila porque no encuentra el rumbo donde asentarse en un partido que coagule y cristalice ese sentimiento. Y eso es lo que se está viendo. Y esa es la necesidad entonces de la batalla para recuperar la confianza. Que es la confianza en la libertad, la confianza en que ella no tiene sustitutos y que hoy, en que la nueva economía nos requiere más que nunca innovación, solo la capacidad individual
es la que va a ir generando el ritmo de la innovación, más allá de una inteligencia artificial que por más que nos pueda aportar, no va a sustituir la chispa milagrosa que le pone el plus a las estadísticas y a los datos recibidos para construir una nueva tarea y dar un nuevo paso en el dominio de la física o en el dominio de la naturaleza, la libertad creativa, el etos competitivo que hizo grande a estos países fundadores de la democracia en Europa. Ese etos de la libertad, el etos de la solidaridad, que nos viene desde nuestra propia civilización histórica, de nuestra propia civilización occidental, con todas sus confluencias, que nos viene de todo lo que ha sido el judeocristianismo secularizado en el pensamiento racional de Grecia y en el sentido del derecho de Roma, que constituyeron la base de Europa y la base de nuestra propia civilización latinoamericana, de la cual somos herederos. Y eso se basa en la confianza en las leyes, confianza en la capacidad individual, confianza en las autoridades, rescatar la confianza en la justicia, rescatar la confianza en partidos que han sido devorados desgraciadamente por la corrupción, sí, y que se ha judicializado la política, sí, y que como consecuencia se ha politizado también la justicia, porque al ser la justicia el árbitro de los conflictos políticos terminamos en eso, en que hoy en América Latina tenemos presidentes enjuiciados en la mayoría de los países, en un ir y venir que naturalmente aleja a la ciudadanía de la convicción democrática, pero que debe respetar también que solo ese funcionamiento judicial y esas garantías legales y esas instituciones, aún imperfectas, son las únicas que le van a asegurar libertad, que le van a dar garantías individuales y que le van a dar prosperidad. Toda vez que se quiso hacer el pacto fáutico de entrego mi libertad a cambio de la prosperidad, terminamos en los horrores de los gulag o en todas las tiranías que todavía existen en el mundo. La confianza es el factor que anima a la sociedad democrática, es la institución invisible que tenemos que cuidar, rescatar, afirmar y cada día en nuestra vida hacerla más rica. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Les recuerdo que tendremos la sesión de preguntas y respuestas mañana al terminar la sesión general, en la que el micrófono estará abierto para toda la audiencia y todos los ponentes, para todos ustedes. A continuación, la ponencia, la inversión, factor de desarrollo económico, estará a cargo de nuestro anfitrión, el ingeniero Carlos Slim Elú, presidente empresarial. Buenos días a todos, bienvenidos todos nuestros queridos visitantes del Círculo de Montevideo, gracias por acompañarnos, a todos los demás. Como ven, es un gran placer siempre escuchar al presidente Sanguinetti. Sus conferencias magistrales son de una gran atracción, con gran fondo y mucha forma también. Es de veras un placer.